que trae su manual, que está titulado como La debilidad del mundo, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista que estamos viendo pues, la vida de Jesús. Entonces seguimos, ¿sí? Entonces vemos que el punto del tema de la debilidad del mundo, el autor lo clasifica desde el capítulo 5 de Marcos, 5:21 al 6, capítulo 6, versículo 6. Pero ahí vienen tres hechos, tres situaciones, tres incidentes, ¿no? Uno, el primer incidente que ahorita vamos a ver es el caso de la hija de Jairo, ¿sí? A la que le levantó de entre los muertos. El segundo caso es la curación de la mujer que tenía flujo de sangre. Ese es el segundo caso. Y el tercero, la segunda visita de nuestro Señor a su ciudad natal de Nazaret. Entonces son tres incidentes que abarca este tema. Entonces vamos a Marcos 5:21, vamos del 5:21 hasta el 5:33. Sí, bueno, hasta ahí vamos a leer, continúa más, pero ahorita lo vamos a leer. ¿Sí? 5:21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, o sea, ahí vemos que regresa, ¿no? Ya regresó a la otra orilla, o sea, se iba y regresaba, Entonces sí, ¿no? Perdónanos. No. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. O sea que nada más lo vieron que regresó y otra vez la multitud viene, ¿eh? Y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga, fíjense, de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. O sea, fíjense, agonizando, estaba mal, estaba enferma. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, ¿sí? O sea, lo seguía la multitud y lo iban empujando, apretando. En el 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y en segundo, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces aquí vemos dos casos que están relacionados, donde vemos que Jairo, pues dice que era uno de los principales de la sinagoga, o sea, principales, pues me imagino que tenía buen nivel ahí, ¿no? En la sinagoga, en el templo. Y dice que va ante Jesús, ¿verdad? Y le pide que por favor sane a su hija, ¿no? Que estaba agonizando, enferma. Pero bueno, así nosotros lo vemos así, pues sí, fue él y le pidió al Señor Jesús. Pero veamos más el trasfondo, ¿sí? En ese entonces, sabemos que entonces este señor Jairo era un judío, ¿no? Porque estaba en la sinagoga, ¿sí? Era judío. Entonces él, pues, no creía en Jesús.
Pero sin embargo, él al escuchar de lo que estaba haciendo Jesús por la multitud, toda la gente, él tuvo una necesidad, ¿verdad? Y entonces, ¿creen que le fue fácil acercarse al Señor Jesús? Porque él era parte, bueno, él se relacionaba con los escribas, los eruditos, los fariseos, todos ellos. Entonces, ¿creen que fue fácil ir delante de Jesús y decirle, Señor, ayúdame, sana a mi hija? No. ¿Qué nos deja ver ahí? La palabra, que realmente él tuvo que ceder su orgullo, su nivel, su estatus. Dice que, o sea, humillarse. Eso nos deja ver a nosotros que eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante el Señor, humillarnos. Porque a veces nuestro orgullo no nos deja, hermanos. Entonces dicen, ay, yo, ¿por qué? O sea, se impone, ¿no? O sea, es que es eso, y eso es normal, es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar mucho, nuestro orgullo no nos deja. Entonces, vamos ahí al nuestro manual, capítulo, página 58, último párrafo, dice: debió ser muy difícil para Jairo poder llegar hasta Jesús, como nos indica Marcos. Nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, por lo que debió haber algunas fuerzas que le impedirían llegar, ¿verdad? En ese momento determinado, las sinagogas estaban prácticamente cerradas al ministerio de Jesús, sí. O sea, las sinagogas no admitían a Jesús. Había sanado a tantas personas en sábado y había ofendido de tal modo a los fariseos que habían impedido que Jesús realizase su ministerio dentro de las sinagogas. O sea, Jesús estaba alterando o de alguna manera quebrantando sus leyes. Entonces, pues si no iba de acuerdo a lo que ellos practicaban, pues no le iban a permitir que predicara en las sinagogas o en el templo. Entonces su ministerio de Jesús fue afuera a las multitudes. Entonces él, siendo el representante o encargado de la sinagoga, pues había ahí una barrera para acercarse al Señor, ¿no? Y dice, Jesús se encontraba en esos momentos en el campo, predicando en las colinas. Pero con todo y con eso vemos como uno de los principales de la sinagoga, el hombre más destacado de la sinagoga más importante de Capernaum, lo cual equivaldría al ser el presidente de la junta de ancianos de esa sinagoga, viene a Jesús y le suplica que sane a su hija. ¿Sí? Estoy seguro que tuvo que vencer sus problemas de ¿qué? De orgullo, ¿sí? Es lo que decimos, de orgullo, sus prejuicios e incluso la vergüenza. Pues sí, hermanos, porque si él iba, ¿qué iban a decir de él? Él viniendo aquí, siendo él con los dedos de la palabra, viniendo a pedir, o sea, y es lo que nos pasa, ¿no? A veces uno dice, no, yo como voy, es que tenemos que ser humilde, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Entonces dice que pues tuvo que vencer su orgullo, sus prejuicios e incluso la vergüenza que sentiría antes de acercarse a aquel maestro itinerante que había sido rechazado por los principales eruditos y maestros de aquellos días. Dice, ese alborotador que iba de pueblo en pueblo enseñando cosas que estaban transformando a la gente, y en opinión de los fariseos por lo menos, ¿verdad?, que eran con frecuencia contrarias a la ley de Moisés. O sea, pues Jesús iba en contra de la ley de Moisés. Dice, Jairo tuvo pues que dejar su posición privilegiada, acudir y postrarse a los pies de Jesús y suplicarle que le ayudara. Entonces, algo tremendo, hermano, no cualquiera. Y eso es lo que pasa en el mundo. La gente dice, yo ¿por qué tengo que venir a Jesús? Y más si está en una situación cómoda,
eminencia, pues sí, no necesito, ¿verdad? Pero tiene que suceder algo cuando entonces es para que el Señor ahí nos atrapa. Y es lo que le pasó a esta persona, ¿no? Se enferma su hija. O sea, una bendición, ¿no? Seguramente su única hija. Y entonces él con esa posición y todo, y al ver que había alguien que allá estaba sanando a la gente, dice, pues yo me voy a arriesgar, ¿no? Pues sí. Entonces lo que hace él, dice, por lo que había ciertas fuerzas que impedían que fuese, pero por encima de ellas estaba su temor, que era superior y que le hizo acudir a Jesús el hecho de que su hija de 12 años estaba enferma, al borde de la muerte, y él lo sabía, ¿sí? Entonces era el caso de un padre desesperado. Entonces eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de mi hijo, el más chico, cuando recién nació tenía un mes, ni un mes, se nos enfermó muy grave. Nos mandó el doctor inyecciones, fuimos en la noche, nos mandó inyecciones, las fuimos a comprar, regresamos con el doctor y ya no estaba, ¿no? Y dijo, ¿ahora quién nos inyecta? Y ves esa desesperación, nadie, pero tiene que inyectarse, pues ni modo, yo no sabía inyectar, yo le puse la inyección en menos de un mes y digo, Señor, bueno, yo ya conocí algo y dije, Señor, ayúdame, pum, ahí. Sí, pues sí, desesperación. Bien, algo, ¿no? Eso hace que te bajes de tu pedestal, o que no, yo no, esto no, que lo haga el médico, no. O sea, Es una emergencia. Es una emergencia, ¿verdad? Entonces esto es el panorama que nos presenta ahorita la Biblia. Pero dice que al momento de que el Señor va con Jairo hacia su casa, en el camino se atraviesa o se le presenta una mujer, ¿verdad? Una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años, era la mujer del flujo de sangre. Ahorita, por ejemplo, en la actualidad, pues eso es algo normal, natural, ¿no? De una mujer. En ese entonces era impura. Exactamente, pero en ese entonces era algo impuro, algo inmundo. Mire, acompáñenme a Levíticos. Levíticos 15, del 19 al 33. Por favor. Levíticos 15, del 19 al 33. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello que a ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Okay, hasta ahí, hermanita, sí, ya, hasta ahí nada. Ya nos deja ver la condición, ¿no? O sea, que realmente, pues cuando una mujer estaba en su periodo, pues no podía estar con las demás personas. Entonces, esa era la ley de Moisés, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Entonces, por eso dice que esta persona, cuando va con el Señor Jesús con Jairo, se le atraviesa a esta señora, bueno, y entonces ella, ahí podemos ver que de esta mujer tiene fe, porque ella ha escuchado que hay alguien que la puede librar de eso, y dice aquí la palabra que había gastado todos sus ahorros, todo, y 12 años, hermanos, 12 años estando en esa situación, ¿no? Entonces no sé qué pudo haber tenido, un tumor, algo, no sé. Ajá, entonces tenía hemorragias, exactamente. Entonces ella se atreve, pero no fue fácil, porque dice que en ese lapso, pues la multitud iba con el Señor Jesús, entonces ella se tuvo que abrir camino, pues yo creo que empujando a los demás, ¿verdad?
para poder pasar, porque no le iban a decir, a ver, denme permiso, y aparte que la conocían de que ella tenía esa situación, que no podía estar con los demás, tenía que estar aislada. Entonces imagínense 12 años. Entonces aún ella se atreve y no le importa nada lo que digan. Entonces empujones alcanza al Señor Jesús y ella dice, con solo tocar el borde de su manto, seré libre o seré salvo. Entonces tuvo fe, hermanos, ¿verdad? La fe, eso es lo que a nosotros nos falta, eso, fe. Entonces dice que la toca. Y entonces que el Señor le dice a sus discípulos, alguien me tocó. Entonces los discípulos dicen, ay, ¿cómo que alguien te tocó? Porque te vienen empujando, ¿cómo no te van a tocar? Dicen, no, es que algo salió de mí, poder salió de mí. O sea, que él sentía. Así, exactamente. Entonces, el Señor Jesús sintió cuando lo tocó. Entonces salió poder de él. Dice que cuando ella toca el borde, ella es sana. Y dice ahí en el, si vemos ahí, vemos en el versículo, dice en el versículo 30, 5:30, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Se postró, se humilló y le dijo toda la verdad, o sea, lo que había hecho. Y él le contestó, el Señor Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ven? Entonces vean, muy maravilloso, ¿no? Lo que pasó. Entonces eso transcurre en el momento de que Jairo va con el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces imagínense también la situación de Jairo. Él con su situación de que su hija estaba agonizando y que le dijo al Señor Jesús que lo ayudara, que con tocarla ella iba a sanar, y de repente se le atraviesa esta situación. Entonces vemos por ejemplo a Jairo seguramente desesperado, ¿no? Como diciendo, impaciente, Señor, apúrate, ¿no? Porque no vamos a llegar. ¿Y qué dice la palabra más adelante? Pues que la niña muere, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que la niña muere. Entonces, sigamos leyendo, hermanos, en el versículo 35, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? O sea, ya, como le dijeron, ya déjalo, ya para que ya no se puede hacer nada. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, a Jairo, le dijo, no temas, cree solamente. Entonces ahí nos vuelve a enfatizar la fe, ¿verdad? Creer. Y luego dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino nada más Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces nada más el Señor Jesús le dice, ven tú a Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Que nada más lo acompañaran, porque no perdamos de vista que la multitud lo seguía. Entonces seguramente todos querían ir ahí, ¿no? Entrar todos. Pero le dijo nada más, a ver tú, Pedro, Jacobo y Juan, vengan. ¿Sí? Los llama y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entonces ahí nuestro manual dice que ya había estas famosas, estas personas que
¿cómo dicen? Que las contratan para llorar, ¿cómo les llaman? Magdalena. ¿Eh? Magdalena. Eso, algo así, ¿no? De otra manera, exactamente, que ya ahí se escuchaba ya todo el lloro de estas personas, ¿no? Déjenme ver, ¿cómo les llaman aquí? Ah, Magdalenas. Ok, bueno. Entonces realmente La Rosa de Guadalupe. vemos aquí ya que ya estaban llorando y le decían, ya murió tu hija, ¿sí? Entonces, entrando, en el 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Porque ya había un alboroto, ¿no? Ya había dice, la niña no está muerta, sino duerme, ¿sí? Entonces vean el enfoque. Dice, no está muerta, duerme, porque sabemos que los que estamos en Cristo, que nosotros, el morir es, ajá, y luego, exacto, o sea, nosotros, nuestro fin es la vida eterna, o sea, nosotros vamos a morir, nuestra alma, ¿no? Entonces dice, y vino, en el 40 dice, y se burlaron de él, porque cuando el Señor Jesús dijo, la niña no está muerta, sino duerme, dice, y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se les diese de comer. Entonces vean, ahí vemos, pues también le dice a Jairo que tenga fe, ¿verdad? Entonces eso es pues lo relevante que nos deja ver este pasaje. ¿Sí? Entonces, Talita Cumi, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros ahí ver pues la fe de esta persona, ¿no? ¿Y por qué creen que el Señor Jesús les dijo que los mandó, dice, y que nadie supiese? Y dijo que les dijo a los demás que no dijeran o que no divulgaran ese acontecimiento. ¿Por qué creen? ¿Mandé? ¿Qué otra vez iban a seguir? Es eso, ¿no? Sí, también, porque al ser divulgado todo eso, más gente venía. ¿Sí? Entonces realmente, pues, el ministerio de Jesús, pues, era ese, ¿no? A través de multitudes, pero él, de alguna manera, él así no lo pensó, él quería ordenarlo, pero no se pudo porque todavía se salió de control. Entonces, por eso dice que aquí el manual, que las multitudes no quiere decir, en cierta manera no es tan bueno, porque eso te trae situaciones, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos. En el versículo 6.1 dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. O sea, continuaba. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profetas sin honra, sino que en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos.
y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver 3 hechos, hermanos, que abarca este tema de 3 incidentes. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, dice, levanta, bueno, aquí en conclusión dice, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar con todo esto? O sea, en conclusión, hermano, porque vemos, bueno, 3 hechos, ¿sí? Dice, nos está diciendo que levantes la vista y mires, ¿sí?, más allá de lo visible a las realidades de Dios, ¿sí? Que veamos más allá, hermanos. Vivir en toda la plenitud de las dimensiones de la vida como Dios quiso que lo hicieses. Dice, la vida nunca se puede explicar completamente en términos de lo natural, porque sus recursos se acaban. La capacidad que tiene para ayudarnos no tarda en desaparecer. Nos quedamos empobrecidos y desesperados si todo aquello de lo que dependemos son los recursos naturales y el poder natural. Pero Dios es rico en gracia, en poder, en fortaleza interna y en compasión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo lo de este mundo se acaba, ¿sí? Los recursos se va a acabar, pero Dios, Él es eterno, ¿verdad? Él es rico en gracia, en poder, en fortaleza, en compasión. O sea, nosotros tenemos la puerta, el acceso libre, hermano, para acceder al Padre a través del Señor Jesús, independientemente de la situación. Pero para eso necesitamos fe, confiar, hermanos, ¿sí? Y aún nos equivoquemos, tenemos esa oportunidad de venir ante el Señor Jesús, ante Cristo, arrepentirnos, y el Señor nos vuelve a dar otra oportunidad, ¿verdad? Así es, hermanos. Entonces, pues ahorita por los tiempos no podemos así extendernos más, porque esto requiere de alguna manera más explicación, pero yo les invito igual que estemos analizando, ¿verdad? El manual, hay muchas cosas que el manual nos deja ver, más detalles, ¿verdad?, que a veces pues, se nos pasan o no los observamos, ¿sí? Pero sí es bueno, hermanos. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan ahorita de lo que acabamos de comentar, hermanos? ¿No? Entonces esto nos deja ver, hermanos, que la única solución a nuestros problemas es Cristo, ¿verdad? Así es, hermanos. Bueno, pues si no hay otra cosa, algún comentario, hermanos, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, pues vamos.